Un ex técnico de tragamonedas acaba de revelar algo que podría cambiar por completo tu estrategia en el casino. Mientras todos se amontonan alrededor de las llamativas máquinas de alto límite, hay 3 tragamonedas de 1 centavo sentadas e ignoradas en las esquinas que han estado pagando en silencio a tasas que dejarían en shock a la mayoría de los jugadores. Y lo que la administración del casino no quiere que sepas es que estas máquinas, pasadas por alto, podrían en realidad darte mejores probabilidades que casi cualquier otra cosa en la sala. Según informes internos de múltiples empleados de casino que han dado un paso al frente, estas 3 máquinas han sido colocadas deliberadamente lejos de las zonas de mayor tránsito, porque son demasiado generosas con los jugadores. Para el final de este video, sabrás exactamente cuáles son las 3 tragamonedas de 1 centavo que debes buscar y por qué los casinos han estado manteniendo estas máquinas escondidas a simple vista. Arranquemos con la primera mina de oro que la mayoría de los jugadores pasa de largo sin dedicarle ni una segunda mirada. Máquina número 1. Locket Link Nightlife. Aquí hay una historia que a los ex empleados de casino les encanta contar. Una mujer llamada Margaret, una enfermera jubilada de Phoenix, solía pasar frente a las máquinas Locket Link todas y cada una de las semanas, camino a jugar las tragamonedas de dólar. Había estado yendo a su casino local durante 5 años y ni una sola vez se sentó en una máquina de 1 centavo. Según su propio relato compartido con el personal del casino, pensaba que las tragamonedas de 1 centavo eran para principiantes o para gente que no quería apostar en serio. Tenía esta mentalidad de que el juego, de verdad, ocurría en las máquinas de mayor denominación y que cualquier cosa por debajo era simplemente perder el tiempo. Margaret normalmente llevaba $200 al casino, todos los sábados por la tarde. Su rutina era siempre la misma. Jugaba máquinas de denominación de dólar, por lo general, juegos como Double Diamond o Triple Red Hot 777, apostando $3 por giro. Según sus propios cálculos, por lo general se consumía esos $200 en unos 90 minutos a 2 horas. Tal vez una vez cada mes o 2, pegaba algo decente y se iba con una pequeña ganancia. Pero la mayoría de las semanas, según su registro, se iba del casino habiendo perdido sus $200 completos. Entonces, de un sábado de marzo, todas y cada una de sus máquinas de dólar favoritas estaban ocupadas. Era fin de semana de torneo en el casino y el lugar estaba absolutamente lleno. Según observaciones de antiguos jefes de fosa, Margaret caminó por el piso durante 20 minutos, intentando encontrar una máquina libre que reconociera. Frustrada y lista para irse, vio una máquina Locket Link Nightlife, vacía, escondida en una esquina cerca del pasillo, hacia los baños. La ubicación en sí debería haberle dicho algo. Según análisis internos, los casinos colocan sus máquinas con mejor desempeño, las que más dinero les hacen ganar, en posiciones privilegiadas, cerca de las entradas y de los pasillos principales. Esta máquina estaba escondida en un lugar donde la mayoría de la gente nunca la notaría. Se sentó con $40, o habiendo ya gastado $160 en una máquina diferente más temprano esa tarde. Básicamente, estaba jugando con lo que ella consideraba dinero desechable, planeando matar 20 minutos hasta que alguna de las buenas máquinas se desocupara. Ajustó su apuesta a 60 centavos por giro, lo cual se sentía minúsculo comparado con sus apuestas habituales de $3. Según su declaración posterior a la administración del casino, en realidad se sintió un poco avergonzada de estar sentada en una máquina de 1 centavo, como si la hubieran bajado a las ligas menores del juego. Lo que sucedió a continuación, según observaciones de ex jefes de fosa que lo presenciaron, cambió por completo la rutina de casino de Margaret para siempre.
Dentro de sus primeros 15 minutos de juego, quizá 40 giros, activó la función de Lock It Link. No, la pantalla se iluminó con la mecánica de mantener y regirar, y empezó a recolectar símbolos. Los regiro seguían activándose. Los símbolos seguían cayendo, y cuando por fin terminó la función, había ganado $340 con su apuesta de 60 centavos. Eso es más de 500 veces su apuesta. Literalmente se quedó allí mirando la pantalla sin creerlo. Según el personal del casino que observó el momento, Margaret no podía creer lo que acababa de pasar. En 5 años jugando tragamonedas de dólar, nunca había pegado algo cercano a 500 veces su apuesta. Su mejor premio de toda la vida había sido quizá 80 veces su apuesta. Pensó que debía haber sido un golpe de suerte, algún tipo de suerte de principiante en una máquina que nunca había jugado. Pero siguió jugando, y según observaciones documentadas, durante las siguientes 2 horas, activó la función de Lock It Link 4 veces más. Los siguientes golpes no fueron tan dramáticos como el primero. Pagaron $85, $120, $45 y $95, respectivamente. Pero al final de su sesión, había convertido esos $40 en $890 totales. Según su declaración al personal del casino, nunca había ganado tanto en una sola sesión en 5 años jugando sus amadas máquinas de dólar, y probablemente había invertido más de $50,000 en total durante ese tiempo. El siguiente sábado, según ex empleados, Margaret volvió y fue directo a esa misma máquina, Lock It Link Nightlife. Se convirtió en su nuevo lugar habitual. El personal antiguo del casino informa que durante los meses siguientes la veían allí casi todas las semanas. Y aunque no siempre tenía premios gigantes como esa primera sesión, de manera consistente estaba jugando durante más tiempo y perdiendo menos dinero de lo que perdía en las máquinas de dólar. Ahora, esto es lo que ex técnicos de tragamonedas han revelado sobre Lock It Link Nightlife, que hace que la historia de Margaret sea menos sorprendente de lo que pensarías. Según datos internos de programación que han sido compartidos por ex empleados de IGT, esta máquina tiene un RTP del juego base de aproximadamente 94% a 96%, dependiendo de los ajustes de configuración del casino. Eso es significativamente más alto que la mayoría de las máquinas de marca popular, que reciben toda la atención y las ubicaciones privilegiadas, según análisis de la industria. Para ponerlo en perspectiva, en ex técnicos señalan que máquinas como Wheel of Fortune normalmente funcionan con 86% a 88% de RTP, y juegos como Sex in the City rondan el 88% a 90%. Esa diferencia de 6 a 10 puntos porcentuales es absolutamente enorme cuando hablas de patrones de juego a largo plazo. Según modelos matemáticos, ex empleados de IGT han explicado que Lock It Link Nightlife no tiene costosas tarifas de licencia como las máquinas de Wheel of Fortune o Game of Thrones, lo cual significa que más del dinero apostado puede volver a los jugadores en forma de retornos. Cuando un fabricante tiene que pagar a HBO o a los creadores de Wheel of Fortune por los derechos de usar su marca, según informes internos, ese costo se traslada a los jugadores mediante porcentajes de RTP reducidos. Lock It Link es un diseño original de IGT, así que no hay tarifas de licencia que se coman el retorno a los jugadores. Pero aquí está el verdadero secreto que los expertos de la industria han compartido, y esto es lo que realmente hace que Lock It Link Nightlife sea una mina de oro. La función de Lock It Link, que es la ronda de bono principal donde recolecta símbolos durante regiro, está programada para activarse aproximadamente una vez cada 100 a 120 giros, según las especificaciones del algoritmo. Eso puede sonar a muchos giros, pero cuando estás apostando centavos por giro,
no estás quemando tu bankroll ni de cerca tan rápido como lo harías en máquinas de denominación más alta. Ex técnicos informan que la tasa de activación de la función, combinada con el alto RTP, crea lo que ellos llaman un patrón de juego sostenible, donde los jugadores pueden de hecho extender sus sesiones y activar múltiples bonos sin destruir su presupuesto. Según documentación de ex gerencia de casino que ha sido compartida en foros del sector, hay una razón muy específica por la que Locket Link Nightlife se coloca en esquinas o posiciones menos prominentes en los pisos del casino. Los ejecutivos del casino han señalado en reportes internos que, aunque la máquina rinde bien en términos de interacción del jugador y mantiene a la gente sentada, no genera tanto ingreso por metro cuadrado como otros juegos. Traducción. Según análisis internos, los jugadores están ganando demasiado en ella, comparado con otras tragamonedas. Un ex gerente de casino admitió en un foro del sector que su casino posicionó deliberadamente las máquinas Locket Link lejos de los pasillos principales, porque no quería que demasiados jugadores descubrieran lo amigables que son realmente estos juegos para el jugador. Según su declaración directa, dijo, y esto es una cita: si todo el mundo jugara Locket Link en lugar de Wheel of Fortune, perderíamos una parte significativa de nuestros ingresos de tragamonedas. Aquí es donde se pone realmente interesante. Según análisis internos de ex técnicos de tragamonedas, la función de Locket Link en sí usa una mecánica de mantener y regirar, similar a otros juegos populares como Lightning Link y Dragon Link. Consigues cierto número de símbolos especiales, se bloquean en su lugar y recibes regiros para intentar caer más símbolos. Pero ex técnicos que han trabajado en los tres tipos de juegos revelaron que la frecuencia de acierto al caer símbolos adicionales durante los regiros es notablemente más alta en Locket Link que en sus competidores. Datos de la industria sugieren que estadísticamente es más probable que extiendas tu función y construyas una ganancia significativa en Locket Link que en esos otros juegos populares a los que todo el mundo se amontona. Según documentación técnica compartida por ex empleados de IGT, los regiros de Locket Link tienen aproximadamente un 35% a 40% de probabilidad de caer al menos un símbolo adicional por regiro, comparado con el 25% a 30% de Lightning Link y el 20% a 25% de Dragon Link. Eso puede que no suene como una gran diferencia, pero según análisis matemático, significa que las funciones de Locket Link tienden a durar más y acumular más símbolos en promedio, lo cual se traduce directamente en pagos más grandes. Y como es una máquina de 1 centavo que la mayoría de los jugadores ignora por completo, pensando que los pagos deben ser pequeños, nadie se da cuenta de que están pasando frente a una de las mejores ofertas matemáticas en todo el casino. Un caso documentado por ex empleados que realmente ilustra esto involucra a un jugador llamado Robert, que se obsesionó con rastrear el desempeño de las máquinas. Robert era contador de profesión y llevó esa mentalidad analítica a su hobby de juego. Según sus propios registros, que luego compartió con el personal del casino, registró sus sesiones en Locket Link Nightlife durante 6 meses, jugando todos los viernes por la noche después del trabajo. Yo tenía una regla estricta: empezar siempre con exactamente $50, jugar durante 2 horas o hasta que se acabara el dinero, lo que ocurriera primero, y registrar los resultados de cada sesión en una hoja de cálculo. Según los datos de Robert, durante esos 6 meses, en total 26 sesiones, terminó arriba 14 veces y abajo 12 veces. Eso es una tasa de victoria del 54%. Su mayor ganancia en una sola sesión fue $340 y su peor pérdida fue $50, el monto completo que había llevado.
En promedio, según sus cálculos, estaba ganando alrededor de $12 por sesión. Ahora, $12 puede que no suenen a mucho, pero analistas del casino señalan que cualquier retorno positivo en un tamaño de muestra de 6 meses es extraordinario en el juego de casino, donde se supone que la ventaja de la casa te va desgastando con el tiempo. Pero aquí está lo que hace que la historia de Robert sea aún más significativa. Según su testimonio, antes de descubrir Locket Link Nightlife, había estado jugando máquinas de denominación de dólar, específicamente Buffalo Gold y algunos clásicos de IGT. Según sus registros de ese periodo anterior, registró 30 sesiones en esas máquinas durante los 6 meses previos. De esas 30 sesiones, terminó arriba exactamente 3 veces. Eso es una tasa de victoria del 10%. Su pérdida promedio por sesión era de $47. La diferencia, según su análisis detallado que compartió con la administración del casino, era que la máquina de Locket Link le daba suficiente acción, suficientes premios pequeños a medianos y suficientes activaciones de bono como para realmente sostener su bankroll y ocasionalmente convertirlo en algo significativo. Robert calculó que en las máquinas de dólar estaba logrando aproximadamente un golpe significativo, definido como 50 veces su apuesta o más, alrededor de una vez cada 10 sesiones. En Locket Link Nightlife, según sus datos, estaba obteniendo golpes significativos a una tasa de aproximadamente 1 cada 2 a 3 sesiones. La diferencia de frecuencia era dramática, y como su apuesta base era más baja en la máquina de 1 centavo, sus pérdidas en las sesiones, donde no pegaba nada grande, eran mucho más manejables. Ex empleados del casino que observaron los patrones de juego de Robert informan que la administración del casino, en realidad, lo notó y discutió si su ganancia constante era un problema. Según comunicaciones internas que han sido compartidas, la conclusión fue que Robert simplemente estaba jugando una máquina de alto RTP con buena disciplina, y no había nada que pudieran hacer al respecto. Pero un gerente supuestamente sugirió mover las máquinas Locket Link a posiciones aún menos prominentes para evitar que otros jugadores notaran el éxito de Robert y copiaran su estrategia. Antes de revelar la segunda máquina mina de oro, realmente te agradecería si te suscribes y me dejas en los comentarios cuál es tu tragamonedas de 1 centavo favorita para jugar y si alguna vez has probado alguna de estas 3 máquinas. Tu respuesta podría sorprenderte después de escuchar sobre las siguientes 2. Y honestamente, si todavía estás jugando algunas de esas máquinas populares con marca que todo el mundo llena, si vas a querer escuchar esto siguiente porque va a cambiar por completo cómo piensas sobre la serie Buffalo de juegos. Muy bien, volvamos a las minas de oro. Máquina número 2, Buffalo Grand. Ahora, sé exactamente lo que estás pensando en este momento. Hemos hablado de Buffalo Gold siendo un drenaje de dinero en otros videos. Una máquina de alta volatilidad que te provoca con grandes ganancias raras mientras lentamente te desangra el bankroll. Entonces, ¿cómo puede Buffalo Grand ser una mina de oro? Aquí está lo que ex-internos de Aristocrat han revelado que lo cambia todo. Y esta es información que la mayoría de los jugadores de casino no tienen ni idea. Buffalo Grand es un animal completamente diferente de Buffalo Gold. A pesar de los nombres y los temas similares, la mayoría de los jugadores asume que son básicamente el mismo juego, si tal vez solo versiones diferentes. Pero ex desarrolladores y técnicos que han trabajado en ambos juegos revelan que están programados con matemáticas y objetivos de experiencia del jugador radicalmente diferentes. Déjame contarte sobre un tipo llamado Carlos. Carlos era un trabajador de la construcción de unos 40 y tantos que paraba en su casino local después del trabajo, quizá 2 veces por semana cuando salía temprano. Según ex empleados que observaron sus patrones regulares de juego,
Carlos tenía una regla financiera estricta que nunca violaba. Nunca más de $30 por visita. Y si los perdía, se iba de inmediato. Nada de perseguir pérdidas, nada de sacar más dinero del cajero. Simplemente aceptar la pérdida y volver a casa. Había estado jugando varias tragamonedas de 1 centavo durante aproximadamente un año, con resultados mixtos, por lo general perdiendo sus $30 en alrededor de 1 hora y 90 minutos, y luego yéndose a casa. A veces pegaba algo y jugaba más tiempo, pero nunca agregaba más dinero una vez que esos $30 iniciales se acababan. Carlos había probado todo tipo de tragamonedas de 1 centavo durante ese año, según su propio relato. Había jugado juegos Lightning Link, algunas versiones viejas de Wheel of Fortune, varios juegos de Aristocrat con temática de animales y, por supuesto, Buffalo Gold, que siempre era su primera opción cuando podía conseguir una máquina. Buffalo Gold tenía esa reputación de ser el juego donde podías pegar grande, y Carlos, como muchos jugadores, se sentía atraído por ese potencial. Pero según su propio seguimiento, Buffalo Gold era brutal con su bankroll. Estimó que de quizá 30 sesiones en Buffalo Gold durante varios meses, probablemente se había ido con algo de dinero todavía en el bolsillo, quizá 3 o 4 veces en total. Luego, una noche de miércoles, según su propio relato compartido con el personal del casino, Carlos entró al casino alrededor de las 6 de la tarde. Después de salir temprano del trabajo. Como siempre, hizo línea recta hacia las máquinas Buffalo Gold. El casino tenía un banco de 6 de ellas en una posición prominente cerca de la entrada principal, y siempre eran populares. Pero esa noche en particular, las 6 máquinas estaban ocupadas, y de hecho, había 2 personas paradas detrás del banco, esperando a que se desocupara alguna. Carlos miró alrededor buscando alternativas y notó, metida en una sección lateral cerca del libro de apuestas deportivas, una sola máquina Buffalo Grand que estaba vacía. Lo que Carlos no sabía en ese momento, según documentación técnica que ex técnicos de tragamonedas han compartido, es que Buffalo Grand tiene un perfil de volatilidad dramáticamente diferente al de Buffalo Gold. Los juegos se ven similares. Tienen temas similares con símbolos de búfalo e imágenes del oeste. Incluso tienen estructuras de bonos similares, con funciones de giros gratis. Pero por debajo, según ex empleados de Aristocrat, están programados para experiencias del jugador completamente diferentes. Carlos se sentó en la máquina Buffalo Grand con sus $30 habituales, ajustó su apuesta a 40 centavos por giro, que era lo que normalmente jugaba, y empezó a girar. Según su relato posterior, dentro de sus primeros $10 de juego, quizá 25 giros, activó el bono de giros gratis. La ronda de bonos se desarrolló y cuando terminó, había ganado $47. Ya estaba arriba en la sesión, lo cual era raro para Carlos, pero siguió jugando porque todavía tenía tiempo antes de tener que irse a casa. Unos 20 minutos después, según su declaración, activó el bono de giros gratis otra vez. Esta vez pagó $38. Ahora estaba arriba, aproximadamente $55 respecto a sus $30 originales, y solo había estado jugando quizá 40 minutos en total. Esta ya era una de sus mejores sesiones de su vida. Pero en lugar de cobrar, Carlos decidió seguir jugando, curioso de ver si la máquina solo estaba caliente o si había algo diferente en ella. Durante la siguiente hora y 20 minutos, según observaciones del personal del casino, que notó el tiempo extendido que estuvo jugando, Carlos activó el bono 3 veces más, pagando $22, $65 y $18, respectivamente. Para cuando Carlos finalmente cobró y salió del casino, según el ticket que imprimió y sus propios registros, se fue con $160 a partir de una compra inicial de $30. Eso era más de 5 veces su bankroll inicial,
y fue por mucho la mejor sesión que había tenido en cualquier tragamonedas en su año de juego. Pero esto es lo que realmente se le quedó a Carlos. Según su testimonio, la sesión no se sintió como una racha de locura. Había activado 5 bonos, lo cual suena a mucho, pero todos fueron pagos bastante modestos. El más grande fue de $65. Simplemente se sintió como acción constante y consistente, donde la máquina le seguía pagando lo suficiente para mantenerse en el juego e ir construyendo su saldo gradualmente. Carlos volvió 2 noches después, específicamente para jugar Buffalo Grant otra vez. Y aunque no tuvo otra sesión tan buena como esa primera, según ex empleados que observaron su patrón, se convirtió en un habitual de esa máquina. Durante los siguientes meses, lo veían allí 2 veces por semana, y claramente le iba mejor de lo que le iba en Buffalo Gold. El personal antiguo informa que Carlos a menudo jugaba de 2 a 3 horas, con sus $30 de compra inicial. A veces se iba con dinero, a veces se iba en cero, pero habiendo tenido significativamente más tiempo de entretenimiento por su dinero de lo que había tenido en Buffalo Gold. O esto es lo que expertos de la industria han revelado sobre por qué Buffalo Grant rinde tan diferente a Buffalo Gold. Y esta es información que los especialistas en marketing del casino definitivamente no anuncian. Según ex empleados de Aristocrat que trabajaron en desarrollo de juegos, Buffalo Grant fue diseñado como una versión de menor volatilidad de Buffalo Gold, específicamente para atraer a jugadores de centavos que querían acción más consistente y no podían sostener los largos periodos secos que los juegos de alta volatilidad reparten. El RTP del juego base está alrededor de 92% a 94%, según datos de programación, lo cual es significativamente mejor que el 88% a 90% de Buffalo Gold. Ahí mismo, eso es una diferencia de 4 puntos porcentuales, sí que según análisis matemático, se traduce en resultados a largo plazo dramáticamente diferentes para los jugadores. Pero más importante aún, según documentación técnica, ex técnicos explican que el bono de giros gratis está programado para activarse aproximadamente una vez cada 80 a 100 giros en Buffalo Grant, comparado con una vez cada 150 giros en Buffalo Gold. Piensa lo que eso significa en términos prácticos. Si estás apostando 40 centavos por giro, activar un bono cada 80 a 100 giros significa que estás gastando $32 a $40 para llegar ahí. En Buffalo Gold, con la misma apuesta, estás gastando $60 para llegar ahí. Eso es casi el doble de la inversión requerida para activar el mismo tipo de función. Ahora, aquí es donde entra la estrategia de la administración del casino. Según ex ejecutivos de casino que han compartido discusiones internas, Buffalo Grant no recibe la misma atención promocional que Buffalo Gold. No verás carteles anunciándolo, no escucharás anuncios sobre jackpots en él, no lo verás destacado en materiales de marketing del casino. Según análisis internos, esto es completamente deliberado. Buffalo Gold es lo que los expertos llaman un juego insignia. Es llamativo, es popular, tiene esa reputación de grandes premios y genera ingresos sustanciales para los casinos debido a su bajo RTP y alta volatilidad. La administración del casino quiere a los jugadores en Buffalo Gold. Buffalo Grant, según ex ejecutivos, se considera un juego de retención de jugadores más que un generador de ingresos. La administración lo usa para mantener contentos a los jugadores de centavos y sentados en sus asientos, construyendo lealtad hacia el casino. La lógica, según documentos internos de estrategia que se han compartido, es que si los jugadores de centavos tienen una buena experiencia y no pierden demasiado, volverán al casino con regularidad. Y aunque no estén perdiendo mucho en Buffalo Grant, podrían eventualmente subir a juegos de mayor denominación, o podrían traer amigos, o podrían gastar dinero en los restaurantes
y bares del casino. Así que Buffalo Grant cumple una función, pero no es una función que el marketing del casino quiera anunciar. Pero aquí está el secreto interno que realmente importa. Según ex-técnicos que han analizado el código del juego, el bono de giros gratis en Buffalo Grant, aunque se activa más seguido, en realidad tiene un multiplicador de pago promedio más alto que Buffalo Gold, cuando consideras el tamaño de apuesta y los patrones de volatilidad. Datos de la industria sugieren que el bono típico de Buffalo Grant paga entre 40 y 80 veces tu apuesta, con golpes ocasionales más grandes que pueden llegar a 150 a 200 veces tu apuesta. Los bonos de Buffalo Gold son mucho más variables. Puedes tener uno que pague 10 veces tu apuesta, o podrías tener uno de esos super bonos raros que paga 400 veces tu apuesta. Pero según análisis estadístico, el bono promedio de Buffalo Gold paga alrededor de 25 a 35 veces tu apuesta. Así que en Buffalo Grant estás esperando menos giros para activar un bono, y cuando sale, paga más en promedio. La matemática, según exanalistas, favorece fuertemente a Buffalo Grant para un juego sostenible. Y como estás apostando centavos, incluso esos pagos de 40 a 80 veces se sienten significativos. Un pago de 60 veces con una apuesta de 40 centavos son $24, que puede que no suene a mucho, pero cuando solo has gastado $32 a $40 para llegar ahí, apenas estás abajo o incluso podrías estar ligeramente arriba. Un ex jefe de FOSA compartió una historia que realmente ilustra por qué Buffalo Grant es una mina de oro que la mayoría ignora. Y según su declaración, esa historia cambió por completo cómo pensaba sobre la colocación y el marketing de los juegos en el casino. Su casino tenía un banco de 6 máquinas Buffalo, 5 Buffalo Gold y una Buffalo Grant. Las 5 Buffalo Gold estaban posicionadas de forma prominente cerca de la entrada principal del casino, con iluminación superior y señalización que decía Buffalo Gold, juega donde juegan los ganadores. La única Buffalo Grant estaba metida en una sección de esquina, cerca de los ascensores del hotel, sin señalización y con iluminación mínima, solo una posición estándar en el piso. Según sus observaciones, durante sus 3 años en ese puesto, las 5 Buffalo Gold estaban constantemente ocupadas en horas punta, con jugadores a veces esperando 20 a 30 minutos a que se desocupara un asiento. Las multitudes de fin de semana literalmente acampaban en esas máquinas. Mientras tanto, la única Buffalo Grant estaba vacía alrededor del 60% del tiempo, incluso durante periodos de mucha gente. Los jugadores pasaban justo de largo buscando Buffalo Gold, sin darse cuenta o sin importarles que había otra máquina Buffalo disponible. Pero esto fue lo que fascinó a este ex jefe de FOSA. Según su testimonio, su casino rastreaba métricas detalladas de desempeño en todas las máquinas, incluyendo no solo ingresos por máquina, sino también resultados de los jugadores. Después de unos 6 meses, decidió sacar los datos específicamente de esas máquinas Buffalo por curiosidad. Lo que encontró, según su declaración, lo dejó en shock en ese momento, aunque ahora tiene perfecto sentido con conocimiento interno. Los jugadores en las 5 Buffalo Gold, rastreados durante un periodo de 3 meses, mostraron una pérdida promedio por sesión de $67. La única Buffalo Grant, rastreada durante el mismo periodo, mostró a los jugadores perdiendo en promedio $18 por sesión. Eso es menos de 1/3 de la tasa de pérdida. Pero aquí es donde realmente se notó. La duración promedio de sesión en Buffalo Gold era de 52 minutos, mientras que en Buffalo Grant era de 94 minutos. Así que los jugadores de Buffalo Grant estaban jugando casi el doble de tiempo y perdiendo menos de 1/3 del dinero. Cuando llevó estos hallazgos a la administración del casino, según su relato,
Su respuesta fue básicamente que no importaba. Las 5 Buffalo Gold estaban generando mucho más ingreso total, porque tenían tasas de utilización muchísimo más altas, incluso si cada jugador individual perdía más y jugaba por menos tiempo. La rotación constante significaba que esas máquinas estaban ganando más dinero para el casino por metro cuadrado al día. Y eso es, en última instancia, lo que a la administración del casino le importa: ingresos por metro cuadrado, no si los jugadores están recibiendo un buen trato. Pero este ex jefe de Fossa notó algo más en sus observaciones. Según su declaración, los jugadores que jugaban regularmente Buffalo Grand, el pequeño grupo que la había descubierto y seguía volviendo, eran notablemente más leales al casino que el jugador promedio de Buffalo Gold. Venían de forma más constante. Parecían más relajados y felices. No tenían esa mirada derrotada que veía en los jugadores que salían de Buffalo Gold después de quemarse el bankroll en 45 minutos. Según su análisis, Buffalo Grand estaba creando una mejor experiencia de casino para los jugadores, lo cual, en teoría, debería ser bueno para el negocio a largo plazo. Pero las métricas de ingresos a corto plazo dominaban las decisiones de la administración. Según análisis conductual de expertos de la industria que estudian la psicología del juego, este es un ejemplo perfecto de cómo la marca y la percepción superan completamente la lógica en los casinos. Los jugadores ven la palabra Gold y piensan que debe ser mejor, más premium, más probable que pague grande. Gold suena a éxito, a riqueza, a ganar. Grand suena simple en comparación, tal vez incluso como un retroceso. Asumen que Gold significa mejores pagos o un juego más emocionante o más calidad de alguna manera. Pero la realidad técnica, basada en especificaciones de programación y análisis matemático, es exactamente la opuesta. Grand es el mejor juego para tu bankroll, la duración de tu sesión, tu valor de entretenimiento y tus probabilidades de salir con dinero. Pero todo el mundo lo ignora, persiguiendo la opción más llamativa con mejor marca. Un ex anfitrión de casino compartió una anécdota que realmente deja esto claro. Según su testimonio, tenía una clienta habitual, una mujer de unos 60 años, que venía al casino aproximadamente una vez por semana. Ella siempre jugaba Buffalo Gold y siempre perdía. Según las observaciones del anfitrión, durante unos 8 meses, esa mujer probablemente perdió en algún rango de $15,000 a $20,000 en total en Buffalo Gold. Un día, el anfitrión caminaba por el piso y la vio sentada en la máquina Buffalo Grand y se detuvo a conversar. Ella le dijo que solo estaba allí porque todas las Buffalo Gold estaban llenas y que solo estaba matando el tiempo hasta que se desocupara una. El anfitrión, según su relato, le hizo una sugerencia que probablemente iba en contra de la política del casino, pero que sintió que tenía que hacer. Le dijo: «¿Sabes? O quizá quieras probar esa máquina de verdad en vez de solo esperar. He escuchado que juega bastante bien». Ella se mostró escéptica, pero siguió jugando. Unos 45 minutos después, el anfitrión pasó por ahí otra vez, y ella seguía allí, y lo llamó. Le dijo que había activado el bono 3 veces, y que estaba arriba como $90, y quería saber cuál era la diferencia entre Buffalo Grand y Buffalo Gold. El anfitrión, según su declaración, le explicó en términos generales que Grand era un juego de menor volatilidad, que pagaba más seguido, pero en cantidades más pequeñas. Su respuesta fue: «¿Por qué nadie me dijo esto antes? Llevo meses jugando Buffalo Gold». Ese anfitrión estimó, según sus cálculos, que si esa mujer hubiera estado jugando Buffalo Grand en lugar de Buffalo Gold durante esos 8 meses, y probablemente habría perdido quizás $5,000 a $7,000 en vez de $15,000 a $20,000. La diferencia en menos de un año podría haber sido de $10,000 o más, quedándose en su bolsillo en vez de ir al casino.
Y la única razón por la que no lo sabía era porque los casinos no anuncian sus máquinas amigables para el jugador. Anuncian las que les hacen ganar más dinero. Ahora, quédate porque la tercera máquina de esta lista está tan pasada por alto que ex-empleados de casino informan que algunos jugadores ni siquiera se dan cuenta de que existe, aunque pasan frente a ella múltiples veces en cada visita. Y según datos internos de ex técnicos de tragamonedas y desarrolladores de juegos, podría ser la mejor oferta de tragamonedas de 1 centavo en toda la industria del casino. Esta es la máquina que, según los expertos, debería ser la opción número 1 de todo el mundo, pero en cambio se queda allí ignorada, esperando a que alguien lo bastante listo se siente y la juegue. Máquina número 3. Quick Hit Platinum Plus. Esta es la máquina que ex técnicos de tragamonedas dicen que debería ser la opción número 1 de todo el mundo en tragamonedas de 1 centavo, pero en cambio está ignorada en prácticamente todos los casinos de Estados Unidos. Según expertos de la industria que han trabajado en múltiples propiedades de casino en distintos estados, Quick Hit Platinum Plus es la máquina más infravalorada del panorama moderno de los casinos. Y eso no es una exageración. Déjame contarte sobre una mujer llamada Linda, cuya historia, según reportes documentados de ex empleados, es probablemente el ejemplo más dramático de por qué las máquinas pasadas por alto pueden ser auténticas minas de oro. Linda era una maestra de escuela de unos 30 y tantos que disfrutaba apostar como forma de entretenimiento, pero con un presupuesto muy ajustado. Según sus propias declaraciones compartidas con la administración del casino, ganaba alrededor de $48,000 al año como maestra, vivía en un apartamento modesto y tenía préstamos estudiantiles que todavía estaba pagando. Su presupuesto para apostar era exactamente $100 al mes, que apartaba de cada cheque, y lo trataba como su fondo de entretenimiento, como otras personas podrían presupuestar conciertos, o cine, o salir a comer. Esos $100 al mes eran su dinero para divertirse, y decidió que disfrutaba apostar más que otras opciones de entretenimiento durante alrededor de 2 años, según su relato. Linda había estado jugando varias tragamonedas de 1 centavo en su casino local. Probó todos los juegos populares: Wheel of Fortune, Buffalo Gold, algunos de los juegos Lightning Link, Sex in the City, Game of Thrones, básicamente lo que estuviera disponible y le pareciera interesante. Su patrón típico era visitar el casino 3 o 4 veces al mes, llevando $25 o $30 cada vez, y jugar hasta que el dinero se acabara. Según su propio registro, que llevaba en una libreta en casa, prácticamente siempre terminaba perdiendo todo lo que llevaba. Tal vez una vez cada un par de meses pegaba algo decente y se iba con $50 o $60, pero la gran mayoría de las veces quemaba su dinero en 45 minutos a 1 hora y se iba a casa. Linda aceptaba esto como simplemente así funciona el juego. Según su testimonio, entendía la ventaja de la casa. Sabía que el casino iba a ganar a largo plazo y veía sus $100 al mes como el costo del entretenimiento. Si sacaba 1 o 2 horas de diversión, lo consideraba un precio justo. No era diferente a pagar 4 entradas de cine o un concierto. Entonces, un sábado por la tarde en junio, según observaciones del personal del casino, Linda vino para su visita habitual con $25 en el bolsillo. Era un hermoso día de verano, y el casino estaba relativamente vacío, porque la mayoría de la gente estaba afuera disfrutando del clima. Linda caminó por su ruta habitual dentro del casino, buscando una máquina para jugar. Según su relato, todas sus máquinas de siempre, las que normalmente buscaba, estaban ocupadas o tenían carteles de fuera de servicio. Vagueó por unos minutos, sintiéndose frustrada, casi lista para irse y guardar su dinero para otro día. Entonces,
un asistente de sala, un hombre mayor que ya había visto a Linda antes y la reconocía como clienta habitual, se acercó y le preguntó si podía ayudarla a encontrar una máquina. Según el relato de Linda y el testimonio posterior del asistente, Linda le dijo que solo estaba buscando algo divertido para jugar. En realidad, no importaba cuál, pero todo lo que normalmente jugaba estaba ocupado o roto. El asistente, según su declaración, la llevó a una fila de máquinas en una sección tranquila cerca de la sala de alto límite. Una sección en la que Linda, de hecho, nunca había estado antes. Y le señaló una máquina Quick Hit Platinum Plus que estaba vacía. Linda dijo después, según su relato, que probablemente había pasado por esa sección docenas de veces en esos 2 años y literalmente nunca había notado esas máquinas. Estaban en una esquina, con poca luz, con gabinetes de estilo más antiguo que no tenían las pantallas modernas ni las animaciones llamativas de los juegos nuevos. Se veían casi anticuadas. Pero el asistente le dijo, según su testimonio, «Esta máquina es una joya escondida. Confía en mí, pon tu apuesta en 50 y mira lo que pasa». Linda se sentó con sus $25. Sintiendo un poco de escepticismo por jugar una máquina con aspecto tan viejo, puso su apuesta en 50, como le sugirió el asistente, y empezó a girar. Según su relato posterior a la administración del casino, dentro de los primeros 30 giros, o sea, como $15 dentro de su sesión, sacó una combinación Quick Hit que le pagó $180. Literalmente pensó que debía haber un error. Llevaba 2 años jugando tragamonedas y nunca había pegado algo que pagara más de quizá 40 o 50 veces su apuesta. Esto era 360 veces su apuesta. Llamó al asistente, pensando que quizá la máquina había fallado, pero él la felicitó y confirmó que el premio era legítimo. Linda quedó completamente atónita, según observaciones del personal del casino que presenció el momento. Había entrado esperando perder sus $25 en 1 hora e irse a casa. En cambio, 15 minutos después, estaba arriba por $155, más sus 25 originales. Le preguntó al asistente si debería cobrar, y según su testimonio, él le dijo que dependía totalmente de ella, pero que la máquina podía seguir pagando. Linda decidió seguir jugando, sobre todo por curiosidad en ese punto. Nunca había tenido tanto dinero en una máquina antes, y quería ver qué pasaba. Según su relato detallado que luego compartió con la administración del casino y que ha sido documentado por ex empleados, Linda jugó otras 2 horas y media. Su saldo subió y bajó. En un momento, bajó hasta $130 totales y consideró detenerse, pero luego pegó otra combinación Quick Hit que pagó $95, luego otra que pagó $42. Luego una que pagó $28. Al final de su sesión, según el ticket que imprimió y mostró al personal del casino, Linda se fue con $340 a partir de su inversión original de $25. Pero esto es lo que Linda dijo que le causó la mayor impresión. Según su testimonio, no era solo el dinero, aunque obviamente eso era significativo para alguien con su presupuesto. Era la frecuencia de las ganancias. Según su estimación, durante esas 3 horas de juego, pegó combinaciones Quick Hit, probablemente 8 o 9 veces. La mayoría no eran enormes, quizá $20 a $30, pero seguían saliendo. La máquina se sentía completamente diferente a cualquier otra tragamonedas que había jugado. En lugar de largos tramos de giros perdedores, interrumpidos por premios pequeños ocasionales, esta máquina le estaba dando acción consistente y pagos regulares que mantenían su saldo estable y a veces subiendo. Linda de inmediato le preguntó al asistente sobre la máquina y por qué nunca había escuchado a nadie hablar de ella. Según la declaración del asistente, se le dijo que las máquinas Quick Hit
eran juegos más antiguos que ya no recibían mucha atención, porque los casinos preferían promover máquinas nuevas, más llamativas y con marcas licenciadas. Pero entre los empleados de casino, que realmente entendían las matemáticas de las tragamonedas, según su testimonio, Quick Hit Platinum Plus tenía reputación de ser una de las mejores ofertas para jugadores de centavos en toda la industria del casino. Pero entre los empleados de casino, que realmente entendían las matemáticas de las tragamonedas, según su testimonio, Quick Hit Platinum Plus tenía reputación de ser una de las mejores ofertas para jugadores de centavos en toda la industria del casino. Y aquí es donde todo encaja. Porque cuando Linda le preguntó por qué una máquina así estaría escondida, el asistente no necesitó darle una clase de ingeniería ni hablarle de algoritmos. Según el relato de Linda, él solo miró alrededor, bajó un poco la voz y le dijo: porque si esta fila estuviera en el pasillo principal, no habría sillas libres nunca. Linda se quedó con esa frase dando vueltas en la cabeza. Porque la lógica común del casino te dice una cosa: lo mejor está al frente. Lo bueno está iluminado. Lo premium está señalado. Y, sin embargo, lo que ella estaba viviendo era lo contrario. Estaba en una esquina, en una máquina vieja, sin publicidad, sin gente haciendo fila. Y aún así, era la primera vez en 2 años que sentía que el juego le devolvía algo de aire, algo de margen, algo de tiempo. Según su propio testimonio, Linda volvió la semana siguiente, esta vez con la misma disciplina de siempre. $25, nada más. No porque creyera que la máquina era mágica, sino porque por primera vez había encontrado algo que se sentía jugable sin ser un suicidio financiero. Y ese detalle es clave, porque los casinos no te ganan con un golpe grande. Te ganan con la repetición, con el desgaste, con la sensación de que esta vez casi, y la próxima seguro. Te ganan con el tiempo y con tu paciencia. Y lo que ex técnicos de tragamonedas han explicado sobre Quick Hit Platinum Plus es exactamente eso. No es una máquina diseñada para deslumbrarte. Está diseñada para moverse con una cadencia distinta. Menos pantallas, menos ruido, menos confeti, más vueltas con vida. Según insiders, el secreto no está en ganar siempre. Está en tener una estructura de pagos que no te ahogue tan rápido como otras máquinas más nuevas que se tragan tu saldo como una aspiradora. Y según empleados que han trabajado en sala durante años, Quick Hit Platinum Plus tiene un patrón que muchos jugadores no esperan. Pequeñas recompensas relativamente frecuentes que sostienen el saldo el tiempo suficiente para que, cuando aparece una combinación fuerte, se sienta como un salto real y no como un milagro aislado. Y por eso mismo, dicen, a los casinos les conviene que pase desapercibida. Porque un jugador que dura más con menos pérdidas es un jugador que se siente bien tratado. Y un jugador que se siente bien tratado empieza a pensar por sí mismo. Ahora, déjame dejar algo muy claro antes de que alguien distorsione el mensaje. Nadie está diciendo que exista una tragamonedas que le gane al casino de forma garantizada. Eso no existe. La casa siempre tiene ventaja. Lo que sí existe es esto: máquinas con matemáticas distintas, con objetivos distintos, con volatilidades distintas y con configuraciones distintas según el casino. Y si tú vas a jugar por entretenimiento o por costumbre, al menos deberías saber dónde estás parándote. Porque aquí está la verdad cruda que los empleados ven todos los días. El casino es un mapa psicológico. No es solo un edificio. Es una estrategia caminable. Luces, pasillos, sonidos, olores, ubicaciones. Todo está pensado para dirigir tu atención a lo que más dinero genera por metro cuadrado. Lo más brillante no es lo más justo. Lo más popular no es lo más amigable. Lo más anunciado, rara vez, es lo que te da oxígeno. Y ahí es donde estas 3 máquinas
se convierten en algo más que nombres en una lista. Lockheed Link Nightlife, Buffalo Grant, Quick Hit Platinum Plus. 3 máquinas que, según testimonios internos, te comparten un mismo destino. No son las favoritas del marketing, no son la vitrina, son el rincón, la esquina, el pasillo, el lugar donde la mayoría no se sienta porque no parece importante. Pero aquí está el giro que separa a los jugadores, que pierden por inercia de los que juegan con intención. La mayoría entra al casino buscando emoción. El jugador inteligente entra buscando estructura. La mayoría persigue la promesa de un golpe épico. El jugador inteligente persigue el tiempo, el control y la probabilidad de no ser triturado en media hora. Así que la próxima vez que estés en un casino, quiero que hagas algo simple. Antes de sentarte en lo que todo el mundo está jugando, detente. Mira el flujo de gente. Mira dónde están los carteles. Mira dónde están las filas. Y luego gira la cabeza hacia donde nadie está mirando. Las esquinas, las filas viejas, las máquinas sin corona, sin alfombra roja, sin luces de concierto. Porque a veces el mejor lugar no es donde hay más ruido, es donde hay más silencio. Y si vas a apostar, apuesta con una regla. No dejes que el casino decida tu ruta por ti. Decide tú. Entra con un presupuesto que puedas perder sin dolor. Elige una apuesta base que te permita sobrevivir lo suficiente para ver el comportamiento de la máquina. No persigas pérdidas. No conviertas un mal momento en una mala noche. Y cuando te toque una sesión buena, recuerda esto. El casino no está enojado contigo por ganar. Está contando con que te quedes. Porque el verdadero enemigo no es la mala suerte, es la falta de plan. Así que sí, mientras todos se amontonan donde brilla, hay gente que se sienta donde nadie mira y sale con una sonrisa que no se explica con suerte, se explica con elección. Y aquí va el final que quiero que te lleves grabado. El casino no está construido para que tú ganes, está construido para que tú te pierdas. Pero si tú aprendes a leer el piso, a entender la intención detrás de la luz, a reconocer qué juegos están ahí para exprimirte y cuáles están ahí para retenerte, entonces ya no eres parte del rebaño. Entonces, eres el que camina directo a la esquina, se sienta con calma, gira con disciplina y hace algo que el casino odia más que una máquina pagando: pensar. Porque cuando piensas, el casino deja de ser un laberinto y se convierte en un tablero. Y ese, exactamente ese, es el momento en el que cambia toda tu estrategia.